Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de los tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Bueno. Buenos días, hermanos. Pues vamos a ver una breve meditación de este capítulo que acabamos de leer. Pues hoy comenzamos el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, también el segundo libro del Pentateuco y el segundo libro escrito por Moisés. Y obviamente el libro de Éxodo continúa la narración que habíamos dejado en Génesis. Y aquí en Éxodo empezamos a ver cumplidas las promesas que Dios había hecho en Génesis, como por ejemplo la multiplicación de los hijos de Israel, pero también promesas como que la descendencia de Abraham sería esclava en Egipto por
un largo periodo de tiempo. Y podemos ver esas promesas brevemente en Génesis 15. Génesis 15, versículos 5 primero. Génesis 15, 5, dice allí, bueno, desde el 4, Génesis 15, 4. Luego vino a él, a Abraham, palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y luego si brincamos al versículo 13 de ese mismo capítulo, Génesis 15, 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y el versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Promesas como esas son las que vemos cumplidas en el libro de Éxodo. Además, hermanos, el libro de Éxodo juega un papel muy importante en la historia de la redención y también en el Antiguo Testamento, porque narra ese primer gran acto de redención de Dios hacia su pueblo. Y es por ello que cuando vamos avanzando a través del Antiguo Testamento vemos que frecuentemente se hacen referencias al Éxodo, a todo el libro, pero particularmente a esa liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los salmos, los profetas frecuentemente hacen un recordatorio de este evento tan importante en la historia de la redención. Inclusive en el Nuevo Testamento los escritores utilizan el Éxodo y muchos conceptos que encontramos aquí para explicar la salvación que es en Cristo. Por ejemplo, palabras como rescate, redención, liberación, que en el Nuevo Testamento encontramos y que se usan para describir la obra de Cristo en la cruz y nuestra salvación, no las entenderíamos a plenitud, a no ser que tuviéramos este trasfondo que nos da Éxodo y también mucho del Antiguo Testamento. Y por eso algunos han dicho que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado y por otro lado el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento ya revelado. Y hermanos, si pudiéramos darle un tema global al libro de Éxodo, podría ser salvados para la gloria de Dios. Ese es el tema global del libro de Éxodo. Y ahora ya enfocándonos en el capítulo 1 que acabamos de leer, me gustaría que reflexionáramos nada más en 2 puntos. El primer punto es acerca de la providencia de Dios y el sufrimiento. Como vemos aquí, hermanos, el nuevo faraón que se levantó algunos años más tarde y que no conocía a José, le hizo la vida completamente imposible a los israelitas en cuanto a los trabajos que los puso a hacer, pero también hasta el punto de mandar a matar a todo hijo varón que naciera de los israelitas. Y en esa condición seguramente ellos, como el pueblo de Dios, se preguntaban, Señor, ¿por qué nos está sucediendo esto a nosotros? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué nos sucede esto cuando estamos en medio de circunstancias difíciles? Y debemos de reconocer que primeramente el sufrimiento es una consecuencia del pecado del hombre. El sufrimiento en este mundo es una consecuencia del pecado del hombre, de la caída de Adán en el principio. Pero aún así, aunque hay sufrimiento en este mundo, no se sale del control providencial de Dios. De hecho, fue la misma providencia de Dios que llevó a los hijos de Israel a Egipto para que fueran preservados de la hambruna, pero también donde fueron hechos esclavos años más tarde. Pero a través de esas acciones Dios estaba sembrando una semilla que quizás en ese momento no veían, no entendían los israelitas, pero que posteriormente daría un fruto muy evidente
un fruto de la redención del pueblo de Israel y un fruto que daría toda la gloria a Dios y sería visible para todos. Ahora, si nos preguntamos por qué Dios permitió en este caso que los israelitas sufrieran de esta manera, por qué permitió que ellos fueran oprimidos, podemos ver al menos tres razones. La primera que nos dice el capítulo 1 de Éxodo es que Dios lo permitió para que se multiplicaran. Dios, a través de la opresión, a través de esa persecución hacia el pueblo de Israel por parte de los egipcios, evitó que ellos se mezclaran, evitó que ellos se acomodaran en esa tierra extranjera. Y además de esta manera los preservó en la tierra de Gosén para que pudieran multiplicarse en gran manera. Dios usó esa oposición, ese sufrimiento para que pudieran multiplicarse. Y cuando pensamos en eso y luego recordamos un poco de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que eso es lo que ha sucedido a lo largo de los años, cuando el pueblo de Dios es perseguido, lejos de que se reduzca, se vea mermado, el pueblo de Dios se ha multiplicado grandemente. Y eso sucedió desde la iglesia de los apóstoles, la iglesia temprana y a lo largo de los siglos. Como dijo un padre de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, porque Dios siempre es el que la preserva, aún en medio de las persecuciones. En segundo lugar, Dios permitió que los israelitas sufrieran para mostrarles la necesidad de salvación. A través del sufrimiento y de las calamidades que experimentaron los israelitas, ellos no tuvieron de otra que clamar a Dios por salvación. Y esto nos enseña a nosotros que el sufrimiento siempre nos debe dirigir a Dios, a buscar al Señor, a clamar a Él. De hecho, si no tuviéramos sufrimientos, si no tuviéramos problemas en esta vida, a veces pudiéramos simplemente acomodarnos en este mundo, perder de vista nuestro destino eterno, nuestro reposo final, que solamente experimentaremos en la presencia del Señor. Así que el sufrimiento nos hace voltear al cielo, voltear y clamar a Dios. En tercer lugar, Dios permitió el sufrimiento en los israelitas para que una vez que fueran liberados, fueran agradecidos por la gracia de Dios, para que fueran ellos agradecidos por la gracia de Dios. Nuevamente, cuando uno lee los salmos, uno lee que esos cantos que exaltan a Dios por la liberación de Egipto, y nosotros, al igual que ellos, debemos siempre de estar agradecidos por la gracia de Dios que nos ha mostrado por medio de Cristo y a lo largo de toda nuestra vida. Los sufrimientos y las posteriores liberaciones de Dios nos llevan a siempre ser agradecidos por la gracia de Dios inmerecida. Y podemos resumir todo esto en las palabras de Pablo en Romanos 5, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que las difíciles providencias de Dios siempre son para nuestro bien. Y aunque en el momento de la prueba es difícil creerlo, conforme va pasando el tiempo y uno ve con una mayor perspectiva el pasado, entonces puede ver con mayor claridad el poder y la gloria de Dios y de su providencia en nuestras vidas. Y es entonces cuando nos damos cuenta que realmente todo lo que hace Dios en nuestras vidas es para nuestro bien y para mostrar su gloria. Y en segundo lugar, y muy breve, este capítulo nos muestra la condición del hombre cuando está esclavo al pecado, la esclavitud que causa el pecado. Vemos cómo las mismas armas que utilizó Faraón para evitar que el pueblo de Dios se multiplicara, que fueron la esclavitud y la muerte, son las que usa Satanás para destruir al ser humano. Recordemos que
Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y una vez que el hombre está esclavizado al pecado, el pecado lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que a través de esta historia podemos ver la terrible condición del hombre sin Cristo, esclavizado al pecado y condenado a la muerte y a la muerte eterna. Así que como los israelitas, cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, si tú no estás en Cristo, necesitas un Salvador que te libere de la esclavitud, que te rescate de la muerte eterna. Y ese Salvador que Dios ha provisto es mayor que Moisés, mayor que aquel que sacó a Israel de Egipto, y es el Señor Jesús, quien por su muerte y resurrección venció el poder del pecado, venció la muerte resucitando al tercer día, y ahora todos los que confían en Él pueden tener la libertad de la esclavitud del pecado y también la vida eterna. Así que, hermanos y amigos, en última instancia, el libro de Éxodo nos apunta a Cristo Jesús, a la redención que tenemos en Él, a la redención que tenemos por su sangre y el perdón de pecados. Y que esto lo tengamos presente conforme vayamos avanzando en la lectura de este libro aquí en la iglesia, y también que lo tengamos presente ahora que vamos a continuar alabando y adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.